Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Geopolítica, el espacio en el que analizamos en profundidad la actualidad internacional, todo lo que está pasando en este mes de agosto, que está siendo trepidante en lo que tiene que ver con la geoestrategia. Hoy es viernes, es 23 de agosto y estos son los temas que vamos a tratar, a trasladarles con los mejores expertos. Voy a contarles en primer lugar que vamos a empezar el programa en Francia, porque Emmanuel Macron busca primer ministro. El presidente francés ha iniciado la ronda de reuniones con los partidos políticos para elegir a un nuevo primer ministro, con la recepción en primer lugar de los representantes de la coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular. Los líderes de todos los partidos de la alianza, formada por el Partido Socialista, Ecologistas, Partido Comunista y la Francia Insumisa, y sus jefes de grupo han llegado acompañados de la candidata de la izquierda, la candidata de consenso que han propuesto para ocupar el puesto de primera ministra, es Lucie Castex, después de haber insistido a Macron sobre la necesidad de que ella estuviera presente, aunque la invitación inicial era tan solo para los líderes de cada grupo político y los jefes parlamentarios. Y en Gaza continúan las negociaciones en busca de un acuerdo de paz para la franja. La última información que se ha hecho pública es que Egipto ha aceptado la propuesta de Israel más reciente sobre el corredor de Filadelfia. Como parte de este acuerdo, Egipto, que recordemos actúa como mediador junto a Qatar en las negociaciones, comunicará la propuesta que hay sobre la mesa a Hamás, según fuentes de Israel. Sobre el terreno, las fuerzas israelíes han confirmado hoy la muerte de 3 agentes de Hezbollah en ataques que han llevado a cabo en el sur del Líbano. Una de las víctimas ha sido Muhammad Mahmoud Naham, descrito por el ejército israelí como un terrorista clave en la unidad de cohetes y misiles de Hezbollah. Y Rusia estaría preparando una ofensiva contra Ucrania en la región de Kursk, según el embajador de Rusia en Estados Unidos. No hay más detalles, pero la información llega justo después de que el líder del Kremlin mantuviera el pasado jueves una reunión con altos funcionarios, incluidos los gobernadores de las regiones fronterizas, más de 2 semanas después de que Ucrania lanzara su ataque relámpago en Kursk. Y mientras esto sucede sobre el terreno, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha mostrado preocupado esta mañana por las intenciones de Alemania de reducir su plan de ayuda militar a Ucrania. Y el último tema del que vamos a hablar con nuestros expertos en esta edición de Todo es Geopolítica tiene que ver con la Convención Demócrata y con la campaña a la Casa Blanca. Kamala Harris ya ha aceptado este jueves de madrugada la nominación del Partido Demócrata a la presidencia. Esta jornada, la cuarta y última de la Convención Demócrata celebrada en Chicago, ha elevado a Harris a una de las principales posiciones de poder en el país. Por su parte, Donald Trump se encuentra en Texas y allí dará hoy un mitin a las afueras de Phoenix, un gran mitin. Es la segunda vez que el expresidente hace una visita a este territorio, pero es la primera vez desde que Joe Biden abandonara la contienda y que ha cambiado el mapa geopolítico en Estados Unidos. Trump quiere ganarse un estado con uno de sus temas preferidos de la campaña, hablamos de la inmigración ilegal, y es que el magnate ha prometido que va a retomar las obras para la construcción de un muro con México. Y vamos a analizar todos estos asuntos en los próximos minutos, foco puesto en Francia, también puesto en las negociaciones de paz en Gaza, en Ucrania y por último en esa campaña electoral, en esa carrera a la Casa Blanca de Kamala Harris y de Donald Trump. Y nos van a acompañar en los próximos minutos 3 expertos. Ya voy a presentarles. Hablaremos con Aboud Ongi, analista geopolítico. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gusto como siempre. Nos acompaña también esta tarde Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en Comillas ICADE. Bienvenido. Encantado, Alma. Un placer estar contigo. Y en tercer lugar tenemos con nosotros a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Bienvenido. Hola, un placer acompañarlos. Muchos asuntos que tenemos por delante. Vamos a empezar, si os parece, por Francia, por cambiar un poco de tercio, una novedad, y es que tenemos al país sumido en una cierta parálisis política. ¿Se habían dado una tregua a los partidos?
por los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos se han terminado y hay que retomar el trabajo. Y además hay que hacerlo sin pausa, con bastante prisa, porque el 1 de octubre está a la vuelta de la esquina y es cuando tiene que haber presupuestos. Os quiero preguntar si creéis que la situación de parálisis política y la búsqueda de un primer ministro en Francia va a ser más o menos rápida, después de las elecciones se viera que iba a ser complicado, o si esa complicación va a continuar. Pues vamos a empezar con Abud. Buenas tardes Luis, Ezequiel. Yo no concuerdo mucho con el término parálisis para el tema del nombramiento del primer ministro, porque es una función claramente de Macron. Macron puede nombrar quien quiere, sin embargo, ese primer ministro o primera ministra tiene que tener la capacidad de negociar y de tener cierto tipo de neutralidad con la oposición. Y ya vimos después de las últimas elecciones ese cambio en el mapa geopolítico dentro de Francia y en general en la Unión Europea. La pregunta aquí es, si esto tarda, al final de cuentas, considero, o lo que veo de señales, es que Macron ya tiene la decisión tomada. Ahora, él simplemente está negociando para acercar esa decisión a las fuerzas políticas. Pero lo importante aquí, ¿qué hará este primer ministro o primera ministra cuando llega al poder? Lo primero, o el primer enfrentamiento que va a tener es con el tema del presupuesto. Hay mucha presión para que Francia baje su déficit y esas presiones realmente van a poner a esta persona frente a una presión política, económica fuerte. Otro de los temas que a mí en lo personal me preocupan es el tema migratorio. Hoy vimos en diferentes ocasiones que las fuerzas políticas dentro de toda la Unión Europea se dividen en dos partes. Los que apoyan la política migratoria abierta y los que están en contra de, en términos muy generales, de los migrantes. Esto viene más allá de un tema que tiene que ver o está relacionado con aspectos de la administración pública en la actualidad. Hoy en día, si analizamos la demografía europea, si analizamos los números de habitantes, edades de habitantes de toda Europa, nos encontramos que Europa realmente necesita una fuerza joven. Ahora, esta fuerza joven podría estar representada por los inmigrantes, sin embargo, hay un alto riesgo. Eso lo hemos platicado en diferentes ocasiones, desde 2003 con la guerra de Irak, cuando vimos esas oleadas de migrantes que están buscando llegar a Europa, después lo que ha sucedido en el Medio Oriente, específicamente en Siria. Y a mí lo que me preocupaba en ese entonces es, bueno, ¿qué calidad de migrantes son los que están entrando a Europa? Porque hoy en día estamos viendo imágenes, videos de diferentes ciudades europeas donde hay manifestaciones muy graves de un fanatismo islámico fuerte. ¿Por qué estamos viviendo eso? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Será que las autoridades europeas en su momento no han revisado bien la política migratoria? ¿Cómo podemos tener o cómo podemos llegar al punto óptimo donde podemos permitir que haya migrantes que entren? Porque migrar es un derecho, migrar es un derecho humano. Sin embargo, eso no quiere decir que entrar a un país para destruirlo o entrar a un país para vivir de la economía del país siendo un peso más a ese país. Hay que ver cómo es esa política migratoria. Creo que es un reto súper importante para el primer o la primera ministra, analizar esta política migratoria y llegar a un punto de acuerdo con toda la oposición de una forma que apoye un crecimiento económico para Francia, un crecimiento económico para Europa y al mismo tiempo que garantice una estabilidad social dentro del país. Hoy estamos viviendo una época, desde mi punto de vista, la podemos llamar postdemocracia, en el sentido de que las elecciones se han vuelto más cercanos a aspectos de administración pública que a aspectos de ideología política. Es decir, los votantes
no buscan votar simplemente porque el candidato o la candidata es centro izquierda, izquierda o derecha o ultraderecha. No, ellos votan de acuerdo a la estrategia de administración pública que representa el candidato. Por eso hemos visto en diferentes lados del mundo candidatos que es difícil ubicarlos. No sabemos si realmente son conservadores al 100% o centro izquierda o izquierda incluso extrema. Sin embargo, ellos proponen un modelo de administración pública que tiene que ver con los recursos esenciales, es decir, la energía, el agua, todos esos recursos esenciales donde el mundo está sufriendo. Europa está sufriendo bajo la presión energética también. Y creo que todos esos son retos para el primer o la primera ministra. Entonces, regresando a la pregunta inicial, no creo que es algo que va a ser complicado el nombramiento, porque, insisto, está en manos del presidente, simplemente está intentando llegar a estos acuerdos. Lo difícil es cómo se va a comportar esta persona llegando a este puesto y qué resultados podemos ver, y más bien cómo vamos a poder ver a Francia estable y qué perfil es lo que puede garantizar esa estabilidad. Hablabas de que Macron ya tiene la decisión tomada. ¿Tú cuál crees que va a ser esa decisión? Pues yo creo que va más bien con la candidata de la izquierda. Esas señales de que él la está trayendo a la reunión, la está invitando, creo que va por ahí. No estoy seguro. Lo que yo sí estoy seguro es que sí tiene en su cabeza un nombramiento ya estable y él solamente está negociando con las autoridades, con los partidos políticos para acercar ese perfil elegido por él, porque sí es su función nombrar al primer ministro, acercarlo realmente a la opinión política de todos los partidos. Luis, no sé si tú estás de acuerdo en que esa candidata puede ser la elegida, la candidata propuesta por el bloque de izquierdas, y también si estás de acuerdo con esos retos que ponía sobre la mesa Abud, foco puesto sobre todo en los asuntos económicos, en ese déficit en Francia. Lo cierto es que en el momento en el que se produce esa inestabilidad política con las elecciones en Francia, después de las europeas, vimos como de repente el mercado en Francia, la bolsa, sufrió mucho porque había dudas. Entonces, por un lado, economía francesa y por otro lado, tema de migración. ¿Son para ti también los dos grandes retos del gobierno francés, Luis? Y la continuidad de Europa en general. Al final, lo que estamos viendo, yo creo, en Francia es una metáfora estupenda de lo que puede pasar y está pasando, no solo en el resto de Europa, sino en todo el mundo. Vivimos en un momento de paradojas continuas. Macron lo que necesita es estabilidad. Yo no tengo tan claro que tenga claro quién va a ser el primer ministro. Lo que sí que tengo claro es que tiene miedo a una posible moción de censura y está buscando 3 o 4 años por delante de estabilidad. En ese sentido, la búsqueda de estabilidad depende del consenso entre los partidos. Y lo que estamos viendo en Francia es cómo no solo en la segunda vuelta ganó el nuevo Frente Popular, pero en la primera recordemos que estaba la derecha. O sea, al final, por un lado nos acercamos con grandes turbulencias y es posible que sí veamos de forma rápida cómo llegamos a una solución de estabilidad legislativa que soporte los próximos 3 años, pero en una situación bastante parecida a la que tenemos en España. ¿Qué está sucediendo en España? Pues yo personalmente creo que nos quedan por delante 3 años de gobierno. No hay una estabilidad real en cuanto a que la bronca es continua. Vemos discusiones constantes en medios de comunicación, lo comentaba Abdul, la polaridad. La gran polaridad que estamos viviendo es uno de las grandes fuentes de falta de estabilidad, pero dentro de esa tormenta, en el caso de España, Pedro Sánchez ha conseguido hacer un invento que le permite conservar el poder durante 2 o 3 años, y probablemente Macron, que él ya tiene el poder como presidente, lo que busque para su gobierno es esa estabilidad legislativa, pensando en algo muy básico que en España no vamos a tener o probablemente no tengamos, y son los presupuestos generales del Estado que, como bien comentaba Salma, los tenemos a la vuelta de la esquina. Coincido con Abud en la importancia que tiene el fenómeno migratorio
Y además creo que le he entendido que él estaba apostando por técnicos, superar la derecha y la izquierda, superar aquellas categorías decimonónicas y entrar en un mundo cada vez más complejo donde el riesgo, la gestión del riesgo es fundamental. Y si nosotros seguimos pensando en categorías obsoletas, como pueden ser derechas e izquierdas, pues probablemente estaremos condenados a un fracaso porque necesitamos flexibilidad. Y uno de los grandes elementos en los titulares que estabas comentando, que está siempre presente, puede que en esta última vuelta con Francia no, porque ya ha superado las elecciones, pero sin duda ha influido en la convocatoria de elecciones francesas, es el papel de los medios de comunicación. Muchas veces yo no sé si las acciones que se desarrollan, y estoy pensando en todos los temas que vamos a tratar a lo largo de la tarde, estoy pensando en la guerra de Ucrania, estoy pensando en Israel, estoy pensando, por supuesto, en las elecciones de Estados Unidos. No sé si las acciones que estamos viendo son de cara al espectador, de cara a la persona que está sentada en su sillón viendo la tele, o si viendo la tele o medios de comunicación o YouTube, o si realmente lo que vemos es una acción bélica o política real. Yo cada vez creo que estamos viendo más postureo, y realmente los problemas que tenemos, el postureo encaja con la derecha y la izquierda y encaja perfectamente con la polarización, y los problemas de fondo que tenemos lo que requieren es un análisis profundo y calmado. Y ahí estoy pensando en las políticas migratorias que comentaba Abud, también en el tema de la juventud, del paro juvenil que tenemos en España, en el tema de la educación y, por supuesto, también arribo el ascua a mi sardina, la estabilidad presupuestaria. Es decir, contención en el gasto público y con mucho cariño y sin politizar ningún tema, mirar la situación de la deuda pública, que empieza a pesar hasta puntos asfixiantes en Europa. En Europa estamos perdiendo una vez más la oportunidad de subirnos a un tren asociado con el desarrollo, Alma, cuando realmente menos legislación y más flexibilidad y más acción. Creo que es por donde deberíamos de ir. Luis, tu intervención y vamos a continuar. Y quiero saber cómo ves toda esta situación. Ezequiel, se han abierto muchos frentes. Ha hecho Luis una comparativa de Francia con otros países del entorno europeo y hablaba de que también está en juego la supervivencia de la propia Unión Europea como tal. No sé si estarás de acuerdo, Ezequiel. En parte sí. La situación en Francia presenta las características de una situación de crisis estructural, derivada. Por favor, el retorno, si pueden, eso apagado porque aparece una voz muy fuerte de fondo. Bueno, de una crisis estructural, tanto en lo económico como en lo político, y una situación insostenible en cuanto a la política exterior. Y efectivamente, en este contexto, la izquierda y la derecha, o la diferencia entre la izquierda y la derecha desapareció, pero no porque hayan desaparecido las posiciones propias de la izquierda y la derecha, sino porque todos los partidos políticos representan la misma línea política con diferencias verdaderamente menores, básicamente las políticas económicas neoliberales y las políticas en términos de relaciones exteriores impuestas por la Casa Blanca, por Estados Unidos, y en ese contexto, naturalmente, el apoyo a la continuidad de la guerra en Ucrania. Esta situación genera un caos generalizado en toda Europa, y en el caso de Francia, esta situación determinó que en la última elección europea, el gobierno de Macron, realizase una pésima elección, y como consecuencia de esto, irónicamente, Macron determinó la disolución del Parlamento y realizó un llamado a nuevas elecciones para el Parlamento, pero curiosamente no para su cargo como presidente, cuando siempre las elecciones europeas en Europa en realidad connotan un referendo relativo a los gobiernos en funciones, en su caso su mandato como presidente. Y bueno, en esa elección parlamentaria, una vez más el partido político o la alianza creada por Macron protagonizó una pésima elección, en primer lugar en
el tercer lugar en la primera vuelta, en la segunda vuelta, si no recuerdo mal, en el segundo, pero aún así él todavía aparece en el gobierno, increíblemente, a pesar de su pésima gestión, de el cachetazo en las elecciones europeas, el cachetazo en las elecciones parlamentarias francesas, el desastre de lo que debía parecer como su salvación, los Juegos Olímpicos, con bueno, la innumerable cantidad de polémicas relativas a la utilización del río Siena y los nadadores enfermos, la falta de comida para los nadadores, la pésima organización, el escándalo de la ceremonia de inauguración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, él aún así, subido a la propia crisis de su país y de la Unión Europea, una vez más, tanto en lo económico como en lo político, bueno, aparecen surfeando esa situación a través de equilibrios precarios con la una o con la otra fuerza. Esa es la situación generalizada y en gran medida es cierto que esta situación caracteriza a todos los países europeos. Ahora bien, en el caso particular de Francia, el presidente efectivamente realiza la designación del primer ministro, pero la Asamblea, o el Parlamento, como lo llamarían en otros países, puede determinar una moción de censura y rechazar a ese presidente. Por eso ese presidente debe aparecer, por lo menos, de alguna manera, debe presentar un acuerdo, debe responder al acuerdo del presidente con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y la primera fuerza política, el Frente Popular, esta fuerza variopinta de izquierda en la cual participan tanto la Francia insumisa de Mélenchon como los socialistas, con posiciones bien distintas respecto a muchísimas cosas. Una de ellas, y no la menos importante, sin dudas, la guerra en Ucrania. Bueno, ellos presentan una candidata, una señora bastante desconocida, de nombre Lucy Castex, una servidora pública de la fuerza política de Mélenchon, pero sin definiciones públicas muy claras hasta ahora respecto a muchas de las cuestiones más importantes. Bueno, ella fue presentada como candidata de unidad de la izquierda y Macron deberá determinar si convalida esa propuesta o no, si la rechaza. Y si la rechaza, por lo menos la Francia insumisa de Mélenchon ya presentó como posibilidad un intento de destitución del presidente. Si lo podrá materializar o no después, según la relación de fuerzas en la Asamblea, bueno, eso lo presenciaremos en su debido momento. Pero no aparece completamente libre en su elección Macron en este sentido, así que muy probablemente esta señora represente la próxima primera ministra de los franceses. De lo contrario, podría presentar Macron a un candidato de centro, a la espera de centro, un candidato liberal, a la espera de una rotura dentro del Frente Popular de Izquierda, de manera que los socialistas abandonen ese frente y acompañen su candidatura de centro, poco probable, o por otro lado, los republicanos junto a la alianza, el Frente Popular, el Frente Popular, el partido la Alianza Nacional, ahora sí, el partido de Le Pen, bueno, ellos también presentan a un candidato con la esperanza de una suerte de apoyo del centro, algo también bastante poco probable. Más allá de este juego de cálculo político, las llamadas cohabitaciones, así lo llaman en Francia, a la convivencia entre un presidente de un partido y un primer ministro de otro en un sistema de gobierno semipresidencialista como el francés a partir de la Constitución del 58, las cohabitaciones siempre generaron problemas, ¿sí? Siempre el primer ministro apareció enfrentado con el presidente y el presidente apareció enfrentado con el primer ministro, y esto determinó una enorme cantidad de problemas. En las tres oportunidades en las cuales fue materializada una cohabitación entre Mitterrand y Chirac una vez, la otra entre Mitterrand y Baladón y la última entre Chirac y Jospin. En este caso presenciaríamos una situación aún peor, porque Sarkozy en su momento realizó una modificación de
el régimen electoral, de manera que el presidente presentase 5 años de gobierno en lugar de 4 y que las elecciones al Parlamento fueran realizadas inmediatamente después de las presidenciales, con lo cual difícilmente pueden aparecer diferencias muy grandes en los resultados. Por eso ahora, en esta situación, una cohabitación va a generar una situación de indefinición y de crisis aún mayor que en el pasado, ya de por sí bastante complicada. Así que, bueno, una situación una vez más de crisis, de inestabilidad, de falta de liderazgos claros, de indefiniciones y, bueno, el parecido en cierta medida con España, incluso con Alemania también, donde el gobierno de Scholz presenta una debilidad evidente. Bueno, todos esos parecidos aparecen a la vista, pero una vez más responden a las políticas en términos económicos, en términos de política exterior, en términos, incluso naturalmente también en términos de migración y de muchas otras cuestiones, sin apoyos populares, en el marco de una política única aceptable y cuando no, la Unión Europea lo rechaza directamente. Así que esa es la consecuencia de este trasfondo político de crisis y de descontento generalizado en todo el continente. Hablar de una situación de guerra ahora, es esa guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Egipto habría aceptado una propuesta de Israel después de que Estados Unidos le pusiera a Israel una propuesta sobre la mesa que en principio había sido aceptada por Netanyahu. Se están dando ciertos pasos al frente, parece, pero Hamás continúa completamente descolgado de esa negociación. Entonces os quiero preguntar hasta qué punto las negociaciones van a llegar a alguna parte de forma real, mientras sigue habiendo conflictos con los países del entorno, porque hoy hemos vuelto a ver un ataque de Israel sobre Hezbollah. ¿Hasta qué punto son escenificaciones o verdaderamente hay una búsqueda del consenso? Vamos en el mismo orden, si os parece. Alma, respondiendo a tu pregunta de forma fácil, no quiero ser muy negativo, pero no van a llegar a ningún lado. Simplemente yo quiero ir al fondo de este conflicto. Hoy en día no se puede hablar de paz en Gaza o paz en Palestina sin resolver un problema más grave social. ¿Por qué? Porque la base del conflicto es una base ideológica religiosa. Es decir, estamos hablando de dos religiones que contemplan que Israel es la tierra prometida, dos religiones que buscan formar un país teocrático. Y hoy en día, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de paz en Israel, pues eso no se va a resolver a menos de que ambas partes opten por un país gobernado por técnicos, gobernado por un régimen tecnocrático, un régimen de representación popular y un régimen realmente que busque que todos los habitantes de ese país vivan en armonía. Eso suena una tarea muy complicada, muy difícil, pero mientras eso no se resuelva, no vamos a poder realmente ver paz en esa región. También hablaste, Alma, del tema de Hezbollah. Lamentablemente, el Líbano se ha transformado de un país a simplemente un territorio donde hay una representación iraní. Esa representación iraní, esa embajada iraní es Hezbollah. Entonces, cuando hablamos hace unas semanas de que si Irán va a responder, de que si Irán va a atacar a Israel, eso no va a suceder, simplemente porque no ha sucedido alguna acción fuerte de parte de Hezbollah, que es su embajada en territorio libanés. No hemos visto una respuesta fuerte de Hezbollah contra Israel. Entonces no va a haber no se va a involucrar Irán en términos de una guerra a gran escala en contra de Israel. Ahora, esas negociaciones de paz que involucran a países como Egipto, pues realmente están intentando aliviar el dolor, se puede decir, de algunos habitantes de la Franja de Gaza, porque Egipto es la única salida
para esa franja. Ahora, agregando a esos conceptos todo lo que he dicho del tema ideológico religioso, no hay que olvidar la situación política que vive el primer ministro Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu llega a esta guerra después de ganar las elecciones, después de una pérdida fuerte en su historia, siendo el primer ministro que más años ha estado en el poder, pero regresa con una coalición de ultraderecha y ultraortodoxos. Esa coalición impone cierto tipo de decisiones a Benjamín Netanyahu, y Benjamín Netanyahu enfrenta una oposición popular fuerte por su reforma al poder judicial en ese entonces. Entonces viene la guerra como una salida que pueda neutralizar esas diferencias, que pueda invitar a un gobierno de coalición porque Israel está bajo riesgo. Entonces, en términos simples, podemos decir que ese conflicto sí le conviene a Benjamín Netanyahu, y también un conflicto con el Líbano también le conviene. ¿Por qué? Porque mientras siga la guerra, va a seguir esa economía de guerra y va a seguir esa política de neutralizar todas las diferencias ideológicas dentro de Israel entre el gobierno y la oposición. Ahora, regresando al punto inicial, esas negociaciones de paz no van a llegar a ningún lado, simplemente pueden calmar la situación, porque ese conflicto lo estamos viviendo desde hace años y años atrás. Desde 1948 hemos visto diferentes ocasiones donde se manifiestan algunos grupos musulmanes en contra de Israel, pero al final de cuentas podemos entender que todos esos grupos, incluso el grupo Hamas, tiene su ideología religiosa extrema. Entonces, no podemos realmente hablar de un diálogo cierto o un diálogo real de paz sin poner en la mesa esas diferencias ideológicas religiosas y sin poder llegar realmente a optar a decir: ese sistema teocrático no sirve, ese sistema teocrático no nos va a llevar a ningún lado y tenemos que optar por un sistema democrático. ¿Qué hay diferencias entre tú y yo? Pues ya lo platicamos, pero olvidando el tema de la religión, porque Dios no decidió la tierra para nadie. Eso en términos muy simples y muy generales. Es triste decir que esas negociaciones no van a llegar a ningún lado, porque los mismos negociadores están usando sus intereses para poder tener un resultado a corto plazo, como calmar una guerra, conservar a lo mejor algunas vidas, pero al mismo tiempo ellos siguen teniendo sus propios intereses. Egipto tiene sus propios intereses. A Egipto no le interesa para nada que los palestinos vayan a vivir allá. Eso es un punto rojo para Egipto. Entonces, todo lo que hace Egipto dentro de esas negociaciones, su interés número uno es: a ver, no quiero palestinos aquí, porque hemos visto que hicieron, lamentablemente, los palestinos cuando llegaron al Líbano, ¿no? Todo desde 1991 la guerra civil en el Líbano, y sigue el Líbano sin estabilidad, porque pues, hubo un cambio social demográfico fuerte que ha llevado a un conflicto interno en el Líbano. Entonces Egipto no quiere que suceda lo mismo. Yo espero realmente que en algún momento salgan algunos líderes políticos y digan: a ver, vamos a dejar a Dios a lo que es de Dios y vamos a ver cómo podemos organizarnos en un sistema democrático. Alma. Voy a pedir un poquito que seamos un poquito más breves. Yo sé que son temas tremendamente profundos y de muchísima trascendencia y complejidad, pero vamos a ser un poquito más breves, a ver si puedo llegar al final de los temas. Luis, citaba Abud esa contestación popular que tiene Benjamín Netanyahu, y yo tengo la sensación de que también por primera vez Netanyahu ha tenido contestación de la comunidad internacional, con muchos matices, pero algunos aliados han cuestionado un poco a Netanyahu. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo, tanto con Abud como contigo, Alma. Voy a intentar ser mucho más breve, pero, a ver, es un tema absolutamente delicado y, por ejemplo, y permíteme la licencia, Abud, para ti es absolutamente personal, pensando en tus circunstancias personales.
Y debido a esa, voy a empezar con humor y muy rápido. Al final pregunto, ¿no es el mismo Dios el que tienen todos? Porque yo leo los textos y es el mismo Dios. Lo digo con humor, me alegra haberte sacado una sonrisa. Y es curioso cómo en el mundo moderno tenemos teocracias, sociedades feudales como España, sigo con el humor, tenemos democracias modernas y luego está Netanyahu. Netanyahu en el sentido de que a Netanyahu, como a Estados Unidos la guerra de Ucrania, como a la OTAN la guerra de Ucrania, pensando en el petróleo, pensando en las exportaciones de armas, a Netanyahu le interesa el conflicto. Egipto exactamente, igual que Marruecos, tiene el corazón dividido entre su Dios y el otro Dios, que en este mundo moderno es el dinero, es el capital y es Estados Unidos en gran medida. Lo que estamos viendo, porque yo con Israel tengo el corazón dividido y con todos estos conflictos lo tengo dividido, y me cuesta mucho no pensar, por ejemplo, en los rehenes, que los rehenes son los débiles. Yo entiendo cuando Israel dice, no voy a mover el dedo pensando en los rehenes, pero es que entiendo todavía mucho más al pueblo palestino y a todas las gentes que fueron arrojadas de su hogar. En este sentido, lo que estamos viendo, y engancho esto un poquito con la guerra de Ucrania y los ataques de drones a Moscú, es una democratización en el acceso a la violencia. Como cualquier familia que ha sufrido puede expresarse y puede salir en primera plana de cualquier periódico mundial comprando por 200, 300, 400 euros un dron. Al final, esta democratización de la violencia a lo que nos lleva es a lo que estaba diciendo Abud. ¿Va a haber paz en los corazones de la gente que vive ahí? Probablemente nunca, hasta que no pasen 3 generaciones y se nos olvide por completo el conflicto. ¿Pueden los dirigentes forzar la paz? Sin duda, porque ellos tienen el poder. Es un error absoluto pensar que es un conflicto entre Israel y el mundo musulmán. Es un conflicto entre los poderosos y los que no tienen el poder. Y en Estados Unidos, por ejemplo, esto se refleja como todas las campañas presidenciales están financiadas por lobbies. Y cada vez más, respondiendo a tu pregunta, Alma, el pueblo ya no tiene más simpatía con los débiles, sean del color que sea, porque vemos su sufrimiento en directo gracias a las redes sociales, Alma. Muchísimas gracias, Luis. Ezequiel. Sí, sobre las conversaciones para la paz, entre comillas, efectivamente, sin que desaparezca la ocupación israelí del territorio palestino, de acuerdo a la resolución fundante del propio Israel, como así también de un Estado árabe en la Palestina, los territorios ocupados por el mandato británico sobre la Palestina. Bueno, sin la resolución de ese conflicto de fondo no va a desaparecer el problema de ningún modo. Aquí aparece en cuestión el fin de este último enfrentamiento suscitado a partir de septiembre del año pasado con los ataques iniciales de Hamas y la operación militar en Israel posterior. Básicamente aquí en juego aparece, aquí en discusión aparece un plan presentado por Estados Unidos consistente en 3 fases. Una primera fase de alto el fuego parcial, junto con un intercambio limitado de prisioneros palestinos en cárceles israelíes y secuestrados israelíes, tanto militares como civiles, por Hamas, supuestamente en territorio gazatí, y una retirada parcial militar de Israel de los territorios de Gaza. Esa es la primera fase. Y en una segunda fase sí hay un intercambio total de todos los prisioneros, la retirada absoluta de las fuerzas israelíes del territorio de Gaza, y finalmente en una tercera fase una reconstrucción de Gaza y la entrega de los cuerpos como consecuencia de este conflicto. Es el plan original presentado por Estados Unidos en junio y aceptado por Gaza alrededor de julio, pero a pesar de que, curiosamente, en estas negociaciones no participa Hamas de manera directa, no participan los palestinos, participan Israel, Estados Unidos, Egipto
y Qatar, aunque es cierto que de alguna manera Qatar representaría a Hamás en tanto la dirección de Hamás abandonó Palestina y aparece en territorio qatarí, por lo menos una buena parte de ella. En el contexto de este plan original, aceptado más o menos en julio, aunque nunca aprobado, Netanyahu determinó en las últimas semanas un cambio en las demandas israelíes, de modo que las Fuerzas Armadas de Israel no abandonen el territorio de Gaza por completo durante la primera fase de estas negociaciones, una de las condiciones aceptadas por todos hasta ahora, donde quiere básicamente el gobierno de Netanyahu la presencia constante de las Fuerzas Armadas israelíes. Bueno, básicamente en el corredor conocido como Filadelfia o Filadelfi, en el sur, entre Gaza y Egipto. Esto no genera tantas divisiones porque ya estaban presentes ahí Fuerzas Armadas israelíes controlando la única frontera de Gaza por fuera de Israel, con un país distinto de Israel. Recordemos que en la frontera norte y en la frontera oriental aparece lindante con el territorio de Israel, entonces la única frontera con Egipto, la frontera del sur. Pero además Netanyahu quiere la continuidad de las tropas israelíes en el corredor de Netzarim, un corredor ubicado más o menos a la mitad de Gaza, atravesándola transversalmente, lo cual generaría naturalmente la imposibilidad del libre flujo de personas de norte a sur de Gaza, y esta es la nueva condición impuesta por Netanyahu, quien obviamente no quiere un acuerdo. Esto ya lo presentamos en varias oportunidades aquí en el pasado. La propia continuidad política de Netanyahu responde a la continuidad de la guerra, por eso realiza todos los esfuerzos posibles para generar una escalada a partir de provocaciones, ataques en terceros países, etcétera, etcétera. No quiere la resolución del conflicto. Y bueno, a partir de eso, esta demanda adicional, Hamás lo rechaza naturalmente, y en el medio aparecen Blinken y bueno, los emisarios de estos otros tres países, Israel naturalmente, bueno, pero Gaza y Egipto como contrapartidas de alguna manera de esa posición en negociaciones sobre esto. Sobre las perspectivas relativas a esta negociación en este momento, para mí aparecen difíciles las negociaciones. Una vez más, en tanto no desaparezca el conflicto de fondo, esto va a representar en todo caso un armisticio temporal. Pero bueno, no debemos abandonar las esperanzas, porque cualquier forma de acuerdo, incluso imperfecto, determinaría por lo menos cierto alivio para la población civil de Gaza, machacada y triturada por las bombas israelíes sin ton ni son, de manera verdaderamente lamentable, ¿no? Por último, os voy a preguntar, ahora sí que muy brevemente para los tres, por esa escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia, con esos ataques que empezaron a principios de agosto de Ucrania sobre la región rusa de Kursk. Se habla de que Vladimir Putin está preparando una respuesta a ese ataque ucraniano, e incluso ayer se ponía sobre la mesa la posibilidad del riesgo nuclear. Os quiero preguntar también otra vez lo mismo, si volvemos a una situación de ruido o si verdaderamente es una situación que puede preocuparnos porque se desestabilice por alguna de las partes. Os pido brevedad, por favor. Empezamos por el principio. Con todo gusto. No va a escalar, no es algo que va a escalar, porque insisto en lo que en mi hipótesis desde el inicio con este conflicto entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin lo ha llamado una operación militar especial, y yo creo que al final es una operación militar que busca ciertos objetivos. Dentro de los objetivos de esa operación militar no es la ocupación del territorio ucraniano, eso está claro. Entonces, ¿qué es? Simplemente hacer ese tipo de ataques muy estratégicos, regresar, recibir ese tipo de ataques de parte de Ucrania y volver a atacar.
¿Cuál es entonces el motivo de esto? Es simplemente hacer un desgaste fuerte, porque Putin sabe que detrás de Ucrania está Estados Unidos y también están algunos países europeos. En ese tipo de conflicto a largo plazo, muy alargado, sin fin, como aparece, el objetivo es hacer o provocar ese desgaste económico, ese desgaste energético muy notado como resultados, específicamente en lo que los últimos años del gobierno de Joe Biden, y esta es la finalidad de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Al momento de que Vladimir Putin está recibiendo ataques ucranianos, realmente él va a emplear esos ataques para financiar ese objetivo, para llegar realmente a desgastar más al poder ucraniano y más a la economía que lo está apoyando. No va a llegar a más, no va a escalar, no vamos a ver una guerra nuclear. Ese es mi punto de vista, Alma. Perfecto, Luis. Sí, a ver, hay dos guerras. Hay una guerra que es la de verdad, que es la guerra de desgaste. Rusia ya ha cumplido sus objetivos, más o menos el mundo ya está expectante a ver por dónde sale esto, y en gran medida esa guerra ya está en parte olvidada frente a, por ejemplo, el conflicto que estamos viendo en Oriente Medio. Y por otro lado, hay grandes interesados en que la guerra mediática continúe. Y ahí situó sin duda a Zelensky. Durante este verano hemos visto el papel que jugó hace un año Zelensky en el gasoducto. También hemos visto la difícil situación que tiene Alemania con el corazón dividido, pensando en Gazprom también. En este sentido, para mí, y esto es una opinión muy personal, lo de la noticia que dimos del ataque con drones a Moscú o la propia incursión en el Kursk, son noticias que llegan a Occidente, pero que probablemente ni estén llegando a Oriente ni se estén enterando ahí. Probablemente nadie en Moscú haya sido consciente del ataque que sufrieron. Al final, la batalla de los medios de comunicación tiene que ver con intereses en esa zona para que siga llegando financiación, para que siga llegando, para sostener el conflicto de forma artificial y que no se olvide frente a otros conflictos. En este sentido, para mí la parte militar ya está olvidada, la parte gorda ya la hemos visto, y lo que tenemos que esperar todos es al fin de la violencia. Esperamos que sea cuanto antes, pero hay gente, o sea, por ejemplo, el papel de Zelensky cuando se resuelva esto va a ser complicado. En este sentido hay muchos flecos que ajustar y volvemos a lo mismo que pasaba con Hamás. ¿Cuánta gente hay que tiene en su mano una granada, que tiene en su mano un dron, que es capaz de seguir prendiendo la llama? Es mucho más fácil destruir que construir. Y en este sentido, esa democratización de la violencia hace que estos conflictos cada vez perduren más en el tiempo, Alma. Perfecto, Luis. Ezequiel, terminamos contigo y te pido brevedad. Bueno, efectivamente, la ofensiva ucraniana en Kursk responde más a objetivos propagandísticos, políticos, que a objetivos militares. Como único objetivo militar posible, eventual, detrás de esta ofensiva, podía parecer la toma de la central nuclear de Kursk, lo cual naturalmente hoy día, tras la contención de los ataques ucranianos muy, pero muy lejos de esa central, hoy representaría algo completamente imposible. Así que esa ofensiva no va a determinar nada más que una respuesta muy fuerte de Rusia, seguramente a través de un bombardeo en los próximos días, y bueno, la retoma de esos territorios junto a muy probablemente una mordida más grande dentro del territorio ucraniano en dirección hacia Sumy. Así que eso aparece más en lo mediático, en lo propagandístico y en lo político que en lo militar. Por el contrario, el resto de el conflicto de la guerra efectivamente aparece definido a partir de la victoria rusa en el marco de una guerra de posición. La gran batalla por el Donbass la presenciaremos en Pokrovsk, ciudad esta de vital importancia porque representa un nudo logístico, un nudo de transporte, un nudo militar para toda la defensa del Donbass, y los rusos ya comenzaron el asedio de esta ciudad sin la reasignación de tropas dedicadas a el ataque de esta ciudad hacia Kursk, con lo cual
ese objetivo tampoco fue materializado en el caso de la ofensiva de Kursk. Y una vez caída Pokrovsk, de aquí a una determinada cantidad de semanas, un mes, 2 meses, tal vez, bueno, ahí comienzan los escenarios posibles, la toma naturalmente de todo Donetsk, de toda el Oblast de Donetsk. Si después va a querer Rusia acelerar y realizar un ataque en profundidad hacia el Dnieper, posiblemente hacia la ciudad de Dnipro, bueno, eso no lo podemos determinar sin los planes de guerra rusos. Y por el contrario querrá un avance hacia Zaporizhia, reclamada por Putin en su última oferta para las negociaciones. Bueno, ese otro de los posibles escenarios. Seguramente también en la planificación rusa aparecerá la ciudad de Odessa, de manera de generar un corredor entre los territorios del sur de Ucrania tomados por Rusia y Transnistria, esta parte de Moldavia, con una autonomía prorrusa y una milicia, una guarnición rusa con muchísimas municiones guardadas allí. Esos son los posibles escenarios dentro de Ucrania. Lo que sí seguro, esta guerra no va a determinar el fin del conflicto entre la OTAN, o mejor dicho, entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos contra Rusia y China y los países del BRICS. Así que posiblemente después del final de esta guerra comenzarán conflictos en otros lugares alrededor de China y Rusia, quizás el más probable de ellos Moldavia, otros posibles en el flanco europeo o en el Cáucaso, esos quizás los más importantes escenarios. Pues así es como nos vamos a despedir en esta edición de Todo es Geopolítica. Gracias por habernos acompañado. En esta tarde de viernes ha sido un placer recibiros a los tres. Muchísimas gracias, Luis Garbía, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias a Buz Ongi, analista geopolítico, y a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Un placer y gracias a los tres y buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Alma. Y antes de continuar con la información, con la actualidad, y antes de poner el foco en Jackson Hole, que es lo que está pasando en directo, vamos con pausa publicitaria.